Mis hermanos, buenas tardes. Son las 6:16, 18 y 16, pues ya es tiempo de empezar. Hay que aprovechar bien el tiempo. La Biblia dice que los días son malos. Hay que aprovecharlo bien. Así que vamos a encomendarnos a nuestro Dios para que sea Él bendiciéndonos hoy. Inclinemos el rostro, por favor. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Excelso Dios que gobiernas sobre todo. Padre de nuestro Señor Jesucristo, Creador y Redentor. A ti nos acercamos hoy, Padre, agradecidos porque tú nos has sostenido y preservado y guardado y de manera especial nos has salvado. Y gracias porque nos das el privilegio de continuar creciendo en el conocimiento tuyo. Padre, deseamos que no solamente sea un conocimiento intelectual, sino que sea un conocimiento del alma, un conocimiento que nos lleve a consagrarnos más a ti, a entregarnos más a ti, a esperar más en ti, a deleitarnos en ti, Padre Santo. Deseamos conocerte hasta donde tú nos concedes y hasta donde tú nos permites alcanzarlo, pero concédenos que sea un conocimiento verdadero y que sea un conocimiento transformador. Te necesitamos, Señor. Bendícenos con tu Espíritu, te lo suplicamos. Que tu Espíritu nos guíe en todas estas sesiones y que tú nos concedas vivir para tu gloria hoy y siempre. Bendícenos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a continuar con el estudio de la doctrina de Dios y les dije que íbamos a empezar respondiendo la pregunta: ¿puede Dios ser conocido? Porque bueno, si vamos a estudiar la doctrina de Dios, entonces hay que tener la certeza de que uno, Dios quiere ser conocido, y dos, Dios puede ser realmente conocido. ¿Hay una forma de conocerlo? Y si existe esa forma, ¿cómo puedo conocerlo? O sea, ¿cómo puedo acercarme y conocer a Dios? ¿Y cómo puedo saber que lo que realmente creo sobre Él es cierto? Así que eso es lo que nosotros vamos a responder. Bueno, ¿quiere Dios ser conocido? Sí, porque ya hemos visto varios textos donde Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nos dice que Dios quiere ser conocido. Miren, Juan 17:3, un texto que ya hemos visto. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Así que si Cristo dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios, entonces se desprende necesariamente que Dios quiere ser conocido. Romanos 1:19. Y porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Así que Dios mismo se ha manifestado. Así que aquí no solamente estamos respondiendo si Dios quiere ser conocido, sino que efectivamente Dios puede ser conocido. Él se ha manifestado, Dios habló. Jeremías 9:24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Así que estos textos y muchos textos en la Biblia son una prueba real y contundente de que Dios quiere ser conocido. Pero, ¿en qué sentido puede Dios ser conocido?
¿De qué forma puede Dios ser conocido? Y aquí es donde viene el problema. ¿Por qué razón? Bueno, porque Dios es infinito. Y una mente finita no puede comprender aquello que es infinito. ¿Significa esto entonces que cualquier conocimiento que obtenga de Dios va a ser insuficiente para que yo viva para su gloria y para que sea redimido? No significa eso, sino que aunque no podemos conocer todo lo que es verdadero acerca de Dios, el poco conocimiento que Dios nos da de sí mismo, si se fundamenta en lo que la Biblia dice, puedo tener la certeza que es verdadero. Pero Dios es infinito, nosotros somos finitos. Dios es perfecto, nosotros somos imperfectos. Por lo tanto, aunque se puede obtener un conocimiento verdadero de Dios, siempre va a ser incompleto. Dios dice en el Salmo 50:21, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? No. Bueno, entonces esto nos lleva a la siguiente afirmación. Dios es inconcebible. Dios es inconcebible, es decir, es imposible para el ser humano hacerse una imagen mental de Dios. Bueno, tal vez esa es una de las razones por las cuales Dios prohíbe en su santa ley que se hagan imágenes, ¿verdad?, de Él. ¿Por qué? Porque en nuestra mente es imposible hacernos una imagen de lo que es Dios o de quién es Dios en todo el sentido de lo que implica eso. No podemos hacernos una imagen de lo que es infinito. Es imposible hacernos una imagen de lo eterno. Pero hay una buena nueva. ¿Cuál es? Podemos tener, todos los hombres, por cierto, lo tienen, una idea de Dios. O sea, no es una imagen perfecta de lo que es Dios, pero todo hombre lo tiene una idea de ese ser superior. Pero Dios es inconcebible en el sentido de que ningún ser puede hacerse una imagen completa del ser de Dios. Eso es imposible. Pero aunque es inconcebible, Dios es concebible, en el sentido de que uno puede tener pensamientos limitados acerca de Dios. Es inconcebible en todo lo que su ser implica, pero es concebible en el sentido de que yo puedo desarrollar, basándome en la Biblia y en la creación, pensamientos certeros pero muy limitados sobre quién es Dios. Pero Dios no solamente es incomprensible, no solamente es inconcebible, Dios es incomprensible. Y cuando digo incomprensible, me refiero a que Dios no puede ser abarcado en todo lo que Él es. Cuando uno dice que algo comprende algo, es porque lo abarca todo con el conocimiento. Nadie puede comprender a Dios. O sea, nadie puede desarrollar un conocimiento completo, exhaustivo
y abarcante de lo que es Dios. Para que se pueda dar esto, hay que comprender su naturaleza, hay que comprender su esencia, hay que comprender a perfección las relaciones personales intratrinitarias en Dios. Y en ese sentido, siendo que Dios es inescrutable, que nadie puede escrutarlo, entonces Él es incomprensible. No podemos entender a la perfección al omnipotente. Por lo tanto, nuestro conocimiento de Dios es parcial. Nuestro conocimiento de Dios es parcial. Pero aunque es parcial, si se basa en lo que la Biblia dice, es verdadero, aunque sea parcial. Las Escrituras dicen, ¿verdad? ¿Quién puede conocer lo que está en Dios? Solamente el Espíritu de Dios. Y uno puede comprender, o más bien, uno puede conocer ciertas cosas sobre Dios. Es bueno que no usemos el verbo comprender para referirnos a Dios. Pero uno sí puede conocer ciertas cosas en Dios, pero no comprenderlas. Por ejemplo, uno sabe que la Biblia dice que Dios ama, que Dios es misericordioso, que Dios es lleno de gracia, que Dios aborrece el pecado. Pero ¿puede uno entender el elemento emocional en Dios? ¿Acaso Dios tiene emociones como las nuestras? No. Yo sé que Dios ama. Yo sé que Dios se entristece. Yo sé que Dios ríe, se arrepiente. Que Dios expresa ira. Es lo que la Biblia dice. Pero yo no comprendo cómo. Porque Dios es inmutable y Dios es impasible. Dios no tiene pasiones como las nuestras. Así que yo sé eso, pero no sé cómo actúa eso. Hubo alguien en el siglo XVII que dijo: Dios es realmente lo que creemos que Él es, en tanto que nuestra idea de Él quede determinada por la revelación que Él ha hecho de sí mismo en sus obras, en la constitución de nuestra naturaleza, en su palabra y en la persona de su Hijo. Así que esto nos conduce a responder la pregunta: ok, ¿cómo entonces conocemos a Dios? ¿Cómo? Bueno, en teología siempre se ha dicho que por lo general conocemos a Dios por la vía de la negación. Vía negationis, decían en latín, vía negationis. Es decir, conocemos a Dios por la vía de la eminencia y la vía de la causalidad. Por la vía de la eminencia y la vía de la causalidad. Explico esto. Cuando decimos que a Dios lo conocemos principalmente por la vía negationis, lo que estamos diciendo es que negamos en Dios cualquier limitación. Explico. Toda limitación que yo tengo se la quito a Dios. Dios no tiene limitaciones. Así que yo soy cambiante, mutable. Dios es inmutable. El prefijo in es una negación. Yo soy finito. Dios es infinito.
Yo soy temporal, Dios es eterno, atemporal. ¿Sí? Entonces, aunque uno puede llegar también al conocimiento de Dios por medio de la exaltación supereminente de las cosas buenas que tengo yo, porque recuerden que la Biblia dice que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, todo aquello bueno que vea en mí, en Dios, es excelso e infinito. Pero principalmente lo conocemos por la vía de la negación. Todo aquello que me limita en Dios es ilimitado. Y lo puedo conocer por la vía de la analogía. Como yo fui hecho a la imagen de Dios. Es más, la creación refleja muchas cosas sobre Dios. Así que si en mí veo bondad, entonces Dios es eminentemente bondadosísimo. Si en mí veo algo de misericordia, Dios es eminentemente misericordiosísimo. Si veo en la creación belleza, ¿cierto? Cuando veo una flor, bueno, Dios es eminentemente hermoso. Si yo veo bondad en la creación, Dios es sumamente bondadoso. Él es la suma de todo bien. Entonces, hay varias vías por las cuales uno puede conocer cosas sobre Dios. Viéndome a mí mismo, viendo al hombre, viendo a la creación. Miren que el apóstol Pablo en Hechos 17:29 está allí en una conversación con la filosofía griega, y el apóstol Pablo dice en el verso 28, bueno, desde el verso 24, miren el discurso que da él. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos de hombres como si necesitara algo, pues él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscaran al Señor si en alguna manera palpando lo hallaran, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, pues porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque también somos linaje suyo. Siendo pues linajes de Dios, no hemos de estimar que la divinidad sea semejante a oro o plata o a piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Así que Pablo dice que nosotros somos linaje de Dios. Fuimos hechos a la imagen de Él. Si hay algo, una similitud que yo quiera encontrar que me refleje un poco de lo que puede ser Dios, ese es el hombre, porque somos linaje de Dios. Y entonces, bueno, no estoy afirmando que Dios sea un hombre excelso, ¿no? Que Dios sea un hombre elevadísimo, no. Pero sí que si quiero conocer algunas cosas de lo que es Dios, debo ver a aquel que refleja la imagen y semejanza de Dios, especialmente en nuestra espiritualidad, especialmente en la manifestación de esos
atributos comunicables que Dios ha puesto en nuestras vidas. No solamente eso. Conocemos a Dios por la vía de la revelación natural. Dios tiene dos libros: el libro de la creación y la Biblia. Dios tiene dos libros. Solo que uno de esos dos libros lo va a usar Dios para la condenación de los que no creen en lo que el otro libro dice. Porque es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, que todos los hombres quedan sin excusa delante de Dios, porque Dios se ha revelado en el libro de la creación. Así que el libro de la creación es un libro que tiene la capacidad de condenar, pero no de salvar. Que no se nos vaya a olvidar eso. La teología natural, como también se le llama a lo que uno puede ver en la creación, la teología natural no es suficiente para que el hombre sea salvo. Se necesita la revelación especial, es decir, el libro. No obstante, como Pablo dice en Romanos 1 y como el salmista dice en el Salmo 19, los cielos cuentan que la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de su creación. Así que la naturaleza es una buena forma para que el estudioso de la doctrina de Dios pueda conocer un poco más sobre quién es Dios. Ustedes ven el sol. ¿Puede uno verlo directamente? O sea, ¿puede uno mirar al sol y verlo fijamente? No. Vemos los efectos de su luz, pero no se le puede ver. ¿Por qué razón? Porque nos quedaríamos ciegos. ¿Por qué? Porque su luz es muy fuerte. Bueno, el Dios que creó este mundo debe ser más ardiente que ese sol. Y la luz de la gloria de ese Dios tiene que ser más resplandeciente que la de todas las estrellas que hay en el mundo juntas. Por lo tanto, ya entendemos por qué los serafines de Isaías 6, que tienen el privilegio de estar en el trono de Dios contemplándolo, ellos no pueden contemplarlo, sino que dice el profeta que ellos cubren sus rostros. No es que no lo quieran ver, es que no lo pueden ver. Nadie puede verlo, ni siquiera los seres angélicos. Y yo puedo llegar a una aproximación, aproximación no precisa, lejana, pero certera de la luz y de la gloria de Dios con solamente mirar al sol. Y eso mismo puede hacerlo uno con el resto de la creación. Cuando el científico mira el funcionamiento de las células, cuando mira toda la maquinaria asombrosa del ADN, bueno, el científico debiera ser el creyente más fiel. Porque es que eso, ¿quién pudo producir una máquina que trabaja tan perfecta? Necesariamente tiene que ser Dios, y es máquinas microscópicas. Eso no lo pudo hacer nada ni nadie excepto un ser al cual se le llama Dios. Entonces la naturaleza es otra vía del conocimiento de Dios. Pero ¿cuál es el libro, como ya les dije, donde Dios se da a conocer salvadoramente?
en la Biblia. Lo que luego vamos a ver es la revelación especial. Así que una tercera vía del conocimiento de Dios es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Ella es la fuente principal del conocimiento certero de Dios y lo hace presentándonos los nombres, atributos y obras de Dios. Los nombres, atributos y obras de Dios. La Biblia nos da varios nombres sobre Dios. Bueno, el objetivo de esos nombres es que comprendamos algo, o más bien, conozcamos algo sobre ese Dios. La Biblia nos presenta muchos atributos de Dios. La Biblia nos presenta muchas acciones, obras que hace Dios, que hizo Dios en medio de su pueblo. Especialmente nos lo presenta como creador. Nos lo presenta como el providente Dios, el preservador Dios que preserva a la creación. Las Escrituras nos presenta la misericordia de Dios, que Él es Dios creador, pero que Él es Dios que gobierna sobre todas las cosas, que Él es nuestro Padre, que Él es quien escucha la oración de su pueblo. Y solo con pensar cómo es que un Dios que es más grande que la creación, que cuando se compara la tierra con el sol, la tierra viene a ser un puntico. Y que cuando usted compara al sistema en el cual nos encontramos, con toda la creación y estrellas, donde nosotros nos encontramos es más pequeño que un punto. Y que usted y yo, que somos una de las criaturas más pequeñas que hay en esta tierra, que no se puede ver bien cuando usted mira toda la grandeza de los astros, que usted estando aquí le hable a Dios, quien está por encima de la creación, y que Dios le escuche. Mire, eso nos dice muchas cosas grandísimas y excelentísimas sobre quién es Dios. Se interesa por los pequeños pajarillos que a nadie le importan. Bueno, hoy día con todo esto de la ecología y con todo esto, bueno, hay, pero uno no se pone a contar cuántos pajaritos hoy día fallecieron aquí. No les interesa eso. Bueno, y Cristo dice que Dios se interesa por cada una de ellas. Pero ¿cuál Dios? El Dios que está por encima de la creación, el Dios que es más grande que la creación, y que la tierra es una cosita minúscula dentro de esta creación. Así que la Biblia es la fuente principal del conocimiento de Dios. Deseamos conocerlo, seamos expertos en lo que la Biblia dice. Y aquí yo les doy una recomendación de aplicación pastoral. Cuando hacemos el devocional diario, que espero que todos aquí sean fieles, ¿no? Todos los días. Y ustedes leen un capítulo de la Biblia, les recomiendo que sean lecturas consecutivas, que no salten de un libro para otro libro, de un versículo, no. Léanla consecutivamente. Así que usted lee el capítulo de hoy. ¿Cómo va a estudiarlo? Bueno, no se necesita hacer un estudio exegético, minucioso, no.
pero por lo menos hay que hacer un estudio inductivo. ¿Qué significa esto? Que usted le va a hacer varias preguntas al texto. Y una es, ¿qué me enseña este texto sobre Dios? ¿Qué me muestra este texto sobre Dios? Y cuando yo estoy preguntando eso, lo que estoy diciendo es, ¿qué atributos de Dios me muestra el capítulo? Porque Dios es sus atributos. ¿Qué me enseña este capítulo sobre Dios? ¿Cómo puedo ver yo aquí los atributos de Dios? Esa es una de las preguntas que le vamos a presentar a nuestro texto. Y si nosotros hacemos de esa forma el estudio devocional de todos los libros de la Biblia, yo les aseguro que luego que la lean 10 veces así de forma completa, ustedes tendrán un conocimiento ínfimo pero suficiente de Dios. Y la cuarta vía del conocimiento de Dios, puede que alguien diga, ¿hay una cuarta? Sí, hay una cuarta vía, Jesucristo. Yo sé que lo conocemos por medio de lo que la Biblia dice, ¿verdad? Pero Cristo, de una forma particular, como dice la Biblia, nos visibiliza al Dios invisible. ¿Deseamos conocer qué es Dios o quién es Dios? Miremos lo que la Biblia dice sobre su Hijo Jesucristo. La Biblia dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo que estaba en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Cristo dijo, Señor, he dado a conocer tu nombre a los hombres. Las obras que me dijiste que hiciera, esas son las que he hecho. Las palabras que me diste para que las diera, esas son las que di. Entonces, las palabras de Cristo eran las palabras de Dios, las obras de Cristo, las del Padre. Los atributos de Cristo, esos son los que tiene el Padre. Obviamente que Cristo es la única persona en el mundo que tiene dos naturalezas. Y en ocasiones se resalta más la manifestación de una naturaleza. Entonces, ¿quién es el que muere en la cruz? La segunda persona de la Trinidad. ¿Pero acaso no dice las Escrituras que Dios no muere? ¿Quién es tentado en el desierto? Y el Hijo es Dios. ¿Pero acaso la Biblia no dice que Dios no puede ser tentado? Bueno, cuando vean el curso de Cristología, van a deleitarse viendo las profundidades de los misterios de la persona de Cristo, porque Cristo es Dios, sí, pero Cristo es verdadero hombre. Pero me fascina la respuesta que dan, que el que muere en la cruz es el Hijo de Dios, solo que le hizo falta algo, el Hijo de Dios encarnado. No se les olvide eso, siempre hay que decir eso, el Hijo de Dios encarnado. O sea, que Él no muere indudablemente en su naturaleza divina, ¿verdad? Porque Dios nunca muere. Pero el que muere es la persona de Cristo, y la persona de Cristo tiene dos naturalezas, divina y humana.
Pero en muchas ocasiones el texto bíblico resalta más la manifestación de la naturaleza humana de Cristo. ¿Se cansa Dios? No, el profeta dice, Dios no es hombre para cansarse, pero Cristo se cansó. En su naturaleza humana, por eso sufrió. En su naturaleza humana. Y sangró. Así es, y sangró, lloró, y sudó, se angustió, ¿no? En la noche. Se angustió, dice, mi alma está angustiada hasta la muerte, ¿verdad? Bueno, es el Hijo de Dios encarnado en una manifestación más clara de su humanidad. Así que no todo lo que Cristo expresó lo vamos a aplicar al ser de Dios, porque Cristo tiene una naturaleza humana. Pero Cristo nos da una clara expresión de los atributos de Dios en un cuerpo y en una forma limitada a causa del mismo cuerpo, ¿verdad? Cristo expresó amor, Cristo expresó misericordia perfectas. O sea, allí no fue como, no, es perfecto, ¿verdad? Cristo expresó justicia, santidad, ira, severidad, verdad, conocimiento de las cosas, conocía todas las cosas. Bueno, todo eso está en Dios. Cristo es la manifestación más clara y visible de quién es Dios. De quién es Dios. Entonces hay 4 vías para el conocimiento de Dios. ¿Cuáles fueron las primeras 2? ¿Cuáles fueron las primeras 2? Vía negación. La vía negationis. No, negación. Recuerde. La vía de la analogía. Usted está muy concentrado. Eso es bueno. No, y tú también, solo que no las mencioné explícitamente. Se necesitaban deducir, creo, ¿no? ¿O no? O sí las dije claramente, ¿verdad? Está claro. Sí estaban allí. Ok. Bien. Hasta este punto, inquietudes, preguntas, comentarios. Todas estas vías que hemos visto, de cierta forma, desprenden de la misma escritura. Bueno, la escritura es el lente a través del cual se deben ver. Y el cristiano es el que puede verla, ¿verdad? Pero no necesariamente, porque si Pablo dice que los hombres quedan sin excusa al ver a la creación y entender por medio de la creación que existe Dios, entonces los hombres pueden conocer cosas sobre Dios sin la Biblia. Pero ese conocimiento sobre Dios sin la Biblia solamente tiene la capacidad de condenar si no acuden a lo que la Biblia dice. Sí, hermano. ¿Cómo puedo explicar? Porque usted dijo que hay 2 libros, el libro que da la salvación y el libro que da la condenación, porque el que da la salvación es... Las pero ¿qué escrituras. pasa que donde dice Juan 3:18? Que el hombre ya está condenado, que el Hijo no vino a condenar, sino que el hombre ya está condenado. En Los que no creen. Sí, pero entonces, ¿cómo es que el libro de la creación condena? El libro de la creación condena, ¿por qué razón? No sé si han escuchado la argumentación que dice que Cristo bajó al infierno cuando estuvo en la cruz, ¿verdad? Y una de las razones que dan los que creen esto es esta. Es que como Dios es justo, y Primera de Pedro habla sobre
que se predicó en el Espíritu de Cristo a los espíritus que estaban encarcelados en los tiempos de Noé y todo esto. Así que hacen una relación con estos textos y arman una historia muy interesantísima, pero que creo yo que no es bíblica. Y es esta. Como Dios es justo, entonces Él no va a condenar a nadie por no creer en Cristo sin que no se le haya predicado de Cristo. Entonces Cristo, cuando muere, en vez de ir al paraíso como le prometió al ladrón en la cruz, ¿verdad? O sea, Él no le dijo, bueno, espérame y nos encontraremos en el cielo después que yo ascienda. No. Hoy mismo estaremos los dos en el cielo. Entonces, los que lo interpretan así dicen, no, Cristo se la pasó fue en el infierno, haciendo que predicando, para dar la oportunidad a los que nunca escucharon nada sobre Cristo para que escuchen. Y pues yo no sé si pensarán que hubo conversiones, ¿verdad? Pero puede que sí. Así que todos los que se convirtieron, Dios los pasó al cielo y al resto quedan allí como condenación. Para no creer. Para identificar Es la postura del descenso de Cristo al infierno. Así entonces, es. esa postura echaría tierra lo que dice la Escritura, que cuando tenemos vida es cuando tenemos esperanza, porque ya después del que el que entra ya no sale y el que sale ya está no establecido para todos que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, pero creo que los que postulan esto, los que esbozan esto, quieren responder una pregunta legítima, y es esta: ¿cómo va a condenar Dios a los que no creyeron en Cristo si nunca escucharon hablar de Cristo? Creo que eso es lo que ellos quieren resolver, pero la respuesta está en Romanos capítulo 1, desde el verso 16 hasta el verso 32. Y la respuesta es: no tienen excusa. ¿Por qué? Porque Dios se les reveló por medio de la creación. Ellos, cuando vieron o sintieron la creación, tuvieron que llegar a la necesaria conclusión: existe un ser inteligente, poderosísimo, muy grande, que hizo todo. Que si una flor es muy hermosa, el que creó eso tiene que ser muy hermoso. Entonces Pablo dice que los hombres, en vez de adorar al Creador que no lo conocían, pero tenían que pensar, tiene que existir un ser inteligente, poderosísimo. Pablo dice, en vez de adorar al Creador, adoraron a la creación. Y es algo que lo puede ver uno. Mire, están unos grupos que adoraban al mar, porque el mar es grandísimo. Lagos, porque son grandes. Bueno, pero no podían pensar, y creo que es la argumentación a la cual quiere conducirnos el apóstol. ¿Por qué no pensaron, ok, el lago es grande, pero el lago está sobre una montaña, la montaña es más grande, ella tiene que ser Dios? Pero la montaña está en el planeta Tierra, así que el planeta Tierra es más grande, él tiene que ser Dios. Pero el planeta Tierra está cerca del Sol y el Sol es más grande, el Sol tiene que ser Dios. Pero es que el Sol está en medio de un cosmos, el cosmos es más grande, el cosmos tiene que ser Dios. O sea, los hombres, en vez de razonar con base en la creación, Pablo dice que se entontecieron y adoraron a la criatura en vez de al Creador. Así que Dios
condenará a unos porque no creyeron en Cristo, los que oyeron el Evangelio. Este libro también tiene la capacidad de condenar. Y otros porque leyeron el libro de la creación y no le hicieron caso. Eso es a lo que me refería yo. Cuando Cristo descendió a los infiernos, descendió en la naturaleza divina, ¿verdad? Porque Él no descendió. pero cuando la escritura lo expresa de esa manera, No lo expresa. No, hombre, no. A ver, y me lo busca. Ok, mientras ella lo encuentra, descanso. ¿Listo? Y nos encontramos aquí